Nací en el año 56 en un pueblito llamado Alaquines, San Luis Potosí, en México. Y como a los 6 años de edad nos trasladamos a la ciudad de Ciudad Mier, Tamaulipas. Crecí al lado de mis abuelos maternos, y ellos fueron los que hicieron de mí lo que soy ahora. Me ayudaron a ser la persona que soy. Crecí al lado de ellos y fue un tiempo poco difícil porque en la pobreza en que ellos vivían, así es que como crecí juntamente con ellos. También esa fue la clase de vida que llevé de muy temprano, buscando también el sustento para la casa, salir a trabajar y buscar de traer algo para la familia también, unido con mis tíos. Fui salvo en el año 1974, por la gracia de Dios. Era el 26 de agosto y recuerdo que estando con un amigo, alguien llegó y le comenzó a compartir el evangelio. Era a él el que le estaban hablando y yo estaba ahí nada más escuchando. Y de pronto aquel joven invitó a mi amigo a aceptar a Cristo, y luego él volteó y me vio y me hizo la misma invitación para aceptar a Cristo. En esa ocasión, en esa noche de ese día, serían como las 9, 10 de la noche aproximadamente, ahí en un callejón en Ciudad Mier, ahí nos hincamos en una banqueta. Ahí le pedí perdón al Señor por mis pecados. Ahí fue cuando el Señor salvó mi alma. Y eso fue el inicio para mí, porque al día siguiente tenían servicio en la iglesia. Me invitaron a ir, y aunque en el momento quizás no tenía toda la intención de ir, el Espíritu de Dios me motivó para que ese día me encaminara rumbo a la iglesia, donde estaba el pastor. Era la única persona que estaba en ese momento. Y cuando yo llegué al templo, él estaba allí, me invitó a entrar, y de ahí en adelante el Señor comenzó a trabajar en mi vida, en mi corazón. Dios le dio un rumbo completamente a mi vida. Él me hizo ver que la vida que llevaba no era la que yo debería tener, sino que en el momento cuando yo le entregué mi vida a Cristo, las cosas cambiaron completamente para mí. Ahí el Señor transformó mi corazón. El amor de los hermanos, el amor del pastor y su familia me hicieron ver que había un Dios que me amaba y que quería hacer de mí algo mejor. Pronto en mis primeros días como cristiano, el Señor había puesto en mi corazón de servirlo también. Así que pronto estaba ya con los jóvenes de la iglesia, aprendiendo a tocar la guitarra, aprendiendo cantos cristianos para alabar al Señor. Y eso fue lo que hizo de mí una persona de servicio al Señor. Esos fueron mis primeros pasos sirviendo al Señor, como maestro de escuela dominical, como director de música, cantando cantos especiales en la iglesia. Esa era mi vida al principio, y Dios fue bueno conmigo porque me estaba preparando para las cosas que vendrían en el futuro. En el año 75, un año después, hubo una señorita que se entregó a Cristo también, Nora Hilda, que hoy es mi esposa. Dios la trajo a la misma iglesia. Ahí nos conocimos, ahí nos enamoramos, y Dios nos dio el privilegio, la bendición de casarnos. Nos casamos en el año 76, y doy gracias a Dios por ella, porque fue la bendición para mi vida, la respuesta de Dios para mí. El Señor me dio una buena compañera, una mujer que ha estado conmigo, caminado conmigo mano a mano. Hemos servido a Dios ya por años, y Dios la había reservado, Dios la tenía para mí. Doy gracias a Dios porque en el tiempo de Dios las cosas siempre salen bien, y son las mejores cosas que pueden pasarnos en nuestra vida. Gracias a Dios por ella, porque ha sabido entender mi ministerio,
en el año 77, tuvimos un viaje misionero para el estado de Durango. Y en ese viaje que estuvimos por allá, Dios trató conmigo, trató en mi corazón. Dios me estaba llamando al ministerio. Y aunque en ese tiempo yo no entendía muy bien, yo sabía que Dios estaba tratando conmigo. Pasaron algunos años, sino fue hasta el 79 cuando yo decidí que tenía que servir al Señor. Dios me estaba llamando para predicar, para ser un pastor. Y aunque no tenía los conocimientos básicos, los estudios para ser pastor, aún así, yo le entregué mi vida al Señor y me rendí a sus pies. Y gracias a Dios por mi esposa que me acompañó, me siguió, me apoyó. Gracias a Dios por el llamado a predicar. El día 12 de mayo de 1979, el Señor me dio el privilegio de iniciar la primera iglesia bautista fundamental independiente en Ciudad Mier. En el año 81 movimos la iglesia completa para Miguel Alemán, ahí en la calle Cuarta. Dios nos dio el privilegio de pastorear esa iglesia por 6 años y doy gracias a Dios porque actualmente esa iglesia todavía está viva, activa, hoy con el nombre de Iglesia Bautista El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Santiago Zúñiga. Doy gracias a Dios por darme ese privilegio de iniciar esa obra en aquel tiempo. Pero Dios tenía otros planes para nosotros y en el año 85 el Señor nos movió de ahí, aún sin entender el porqué. Dios nos llevó primeramente a la ciudad de San Antonio, donde conocimos a nuestro hermano José Carrizales, pastor de la iglesia en aquel tiempo, de la iglesia bautista Puerta la Hermosa, quienes nos recibieron en su iglesia, nos adoptaron como miembros y desde entonces seguimos siendo miembros de esa iglesia. En ese mismo año el Señor nos dio la oportunidad de ir hasta el estado de Washington, con los planes de ir y regresar en 2 meses. Estuvimos por allá los 2 meses, pero esos 2 meses se convirtieron en 4 años. Allá nos quedamos porque Dios abrió una puerta para que iniciáramos una obra en el estado de Oregon. Y ahí comenzamos una iglesia como un departamento hispano y ahí estuvimos sirviendo al Señor hasta el año 88. Le agradezco a Dios por darme el privilegio de conocer tanta gente allá, de llevar almas a los pies de Cristo, de ver gente salva y gente que en su momento Dios los llamó para servir al Señor en otras partes. Muchos de ellos eran de México y regresaron para ir a hablarle a su gente, a sus parientes, y se convirtieron en los predicadores de sus parientes, los pastores de ellos. Hubo una gran mayoría de gente que ministramos en el estado de Oregon, del país de Guatemala y de todo Centroamérica. Tenemos gente de todas partes allá. Era algo que Dios nos bendijo con tanta gente en esos tiempos, gracias al Señor. Pero el año 88, a fines del 88, Dios nos dio el privilegio de comenzar otro departamento hispano, pero esto ahora era en la ciudad de Salinas, California. Doy gracias a Dios porque Dios nos dio ese privilegio. Pronto, en unos cuantos meses, la obra había crecido en ese lugar. Dios tenía gente ahí y nada más Dios nos llevó sin saber nosotros igual tampoco, no entendíamos por qué Dios nos quería en esa ciudad. Pero llegamos ahí y pudimos ver que la mano de Dios estaba obrando, porque en pocos meses pudimos ver la obra crecer. Esa iglesia después se independizó, nos independizamos del departamento hispano y nos convertimos en la primera iglesia bautista de Salinas, California. Hoy en día esa iglesia continúa, es una de las iglesias que ha enviado tantos obreros que están sirviendo en diferentes partes. Gracias a Dios por el pastor que hoy tienen ahí, la Iglesia Bautista Manantial de Vida. Damos gracias a Dios por el privilegio de haber sido parte en ese lugar. Y en la actualidad agradezco al Señor porque en el año 92 Dios me dio el privilegio de venir aquí al área de Roma, Texas, a establecer la Iglesia Bautista Emanuel. Damos gracias a Dios, personalmente doy gracias a Dios
por este gran privilegio, estas 4 iglesias en estos años, en estos 38 años que tengo de estar pastoreando. Dios me ha dado el privilegio de haberlas iniciado. A Él sea toda la honra y toda la gloria. No fue fácil, fueron tiempos difíciles ver a mis niños batallar, sufrir por la escasez que a veces había, pero damos gracias a Dios que Dios ha premiado todo eso, porque ahora veo a mi familia, veo a mi esposa, veo a mis hijos bendecidos. Dios los ha bendecido solamente por el hecho de haber estado con papá, apoyándolo en todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Quizás no eran las cosas que ellos deseaban, pero era lo que Dios puso en mi camino para ellos. Y el Señor se ha encargado de que el corazón de ellos se mantenga fiel y firme y con el deseo y el ánimo de seguir sirviendo al Señor. En el año 92, recién que nos movimos de California, Dios nos trajo acá, y aunque en el momento igual no entendíamos por qué Dios quería que viniéramos aquí a esta área de Roma, Dios con el tiempo nos enseñó que aquí había un lugar donde se necesitaba un pastor que tuviera la disposición de hacer la obra con los pocos recursos que pudiera tener. Comenzamos a tener los servicios en la sala de mi casa. Poco tiempo después conseguimos un templo que estaba en construcción. Aún todavía no se terminaba, pero los dueños del templo nos facilitaron el lugar, nos lo prestaron. Estuvimos ahí por varios meses y agradezco al Señor porque Dios fue bueno, porque en ese lugar hubo gente salva, gente que llegó y se convirtió al Señor, gracias a Dios. Y aún así, también gracias a Dios por las personas que nos acompañaron y vinieron y vieron lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Después de esto nos movimos a un lugar donde rentamos por un tiempo, y un día los hermanos Álvarez, hermano Carlos, hermana Aide, abrieron las puertas de su casa que estaban construyendo, para que no tuviéramos que pagar renta. Nos movimos para allá, ahí en su casa, pusimos unas lonas y ahí continuamos la obra. Y gracias a Dios, porque a pesar de no tenerlo todo y a pesar de no haber todas las comodidades, la gente tenía hambre de Dios y llegaba, se acercaban para escuchar la palabra de Dios. Dios vio todo lo que estaba sucediendo, y en su momento el Señor alcanzó a un hombre, y ese hombre siempre estará en mi corazón, el hermano Juan José Mireles. Él fue salvo por la gracia de Dios, y en su corazón Dios le puso donar a la iglesia su casita donde él vivía con su familia. Era algo pequeño, un cuartito de 20 por 20, eso era todo. Pero nosotros, con el gozo y con el corazón agradecido de que ahora teníamos un lugar propio, nos mudamos para allá, a ese lugar, y ahí continuamos la iglesia. Actualmente estamos en este lugar. Después de algún tiempo, en el año 96, iniciamos la construcción del templo. Pasos quizás lentos, pero por fin pudimos construir nuestro templo. Agradecemos al Señor porque inclusive recuerdo la primera conferencia misionera que tuvimos. Habíamos hecho el piso del templo y ahí pusimos nuestras sillas, ahí nos acomodamos y ahí tuvimos nuestra primera conferencia misionera. Dios ha sido bueno, los hermanos, las hermanas han aportado para que la obra de Dios pueda seguir caminando, pueda ir hacia adelante. Hemos trabajado, los hermanos decidimos que para poder construir nuestro templo teníamos que involucrarnos en diferentes actividades. Hicimos ventas de platillos, algunos hermanos hacían ventas de garage para recaudar fondos, y agradezco a Dios por todo este esfuerzo, porque esto es lo que Dios nos dio a la mano para hacer, para poder que nuestra iglesia tuviese un templo.
Agradezco a todos los hermanos que se involucraron. Todos, algunos ya no están con nosotros, ya están con el Señor, pero todos ellos en su momento estuvieron ahí para apoyarnos, para trabajar, para aportar, para dar. Y eso ha hecho que la Iglesia Bautista Emanuel tenga hoy en día su propio templo. Agradezco a Dios por todo este esfuerzo y por toda esta bendición que el Señor nos ha dado. Una de las cosas que ha hecho que la Iglesia Bautista Emanuel permanezca y siga abierta y siga en la función que tiene. Hemos recibido altas y bajas, gente ha llegado a la iglesia, gente se ha ido, algunos partieron con el Señor, otros se han apartado de nosotros, pero la iglesia sigue, nunca se ha cerrado. De todos estos años la iglesia ha continuado siendo un faro en este lugar, y creo que la única razón es porque esta iglesia desde un principio aprendió a dar. Es una iglesia que cree en misiones, es una iglesia que da para misiones. Es una iglesia que ama la obra misionera y que ama a los misioneros. Esta debe ser, sin duda alguna, la razón por qué Dios ha guardado esta iglesia. Dios nos ha bendecido. Vivimos en un área de escasez. Se dice que el condado donde estamos, esta esquina del condado Estrella, es una de las partes del condado más pobre. Sin embargo, aquí estamos nosotros. Es una iglesia que nunca se ha cerrado. Por estos 25 años la iglesia ha permanecido abierta y en función, sirviendo a Dios. Agradezco al Señor por la fe que hemos mostrado y que la gente ha mostrado para continuar adelante. Año tras año hacemos una conferencia para misiones. Año tras año nos comprometemos con el Señor de dar para misiones. Y esto, sin duda alguna, es lo que ha hecho que esta iglesia perdure. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor es aquello que nos mueve a seguir dando para que las almas sean salvas. Porque el amor de Dios es lo que atrae a las almas a los pies de Cristo. Si no fuera por ese grande amor, la mayoría de nosotros no lo conoceríamos a Él. Pero gracias al Señor, porque la Iglesia Bautista Emanuel se ha mantenido fielmente apoyando a la obra misionera. En este 25 aniversario, quiero agradecerle a la iglesia todo su apoyo, su respaldo hacia mí como pastor. Han creído en cuántas ocasiones hemos hecho planes, hemos decidido hacer cosas, especialmente cuando se trata de misiones, cuando se trata de apoyar misioneros, cuando se trata de ayudar en alguna causa. Doy gracias a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia me ha mostrado que sigue a su pastor, que aman a Dios por sobre todas las cosas y que aman a su pastor y que creen en Él. Iglesia, les amo y gracias por apoyarme durante todo este tiempo. Ruego al Señor que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que sus oraciones que le piden y elevan al Señor, Dios les conceda y puedan ustedes ver la victoria en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, que puedan venir a los pies de Cristo, porque para eso es que está la iglesia, para que más almas se conviertan a Cristo y que las familias de la iglesia se reúnan como familias, puedan estar como familias en la iglesia. Mi oración por cada uno de ustedes, hermanos, es que el Señor, antes que Él venga, les conceda a algunos de ustedes que han luchado, que han batallado con algunos miembros de su familia, que el Señor les conceda verlos, rendirse a sus pies y buscar a Dios y servirle. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante. La obra continúa. Y si el Señor viene pronto, pues allá nos vemos. Que Dios los bendiga, hermanos.